Bueno, pues si os parece acabamos ya la tarde de hoy y me alegra deciros que nos podemos relajar porque vamos a hablar de un tema un poco diferente para todos nosotros, aunque sigamos uniéndonos a la sanidad, y para eso hemos traído al profesor Juan Carlos Martínez del IE University, licenciado en Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid, MBA por el IE, experto en situación y política y economía mundial, que no viene de más hablar de algo así con todo lo que estamos viendo en la actualidad, y también profesor del área de economía del IE. Bueno, nos trae un tema cuanto menos interesante, que con lo que nos vaya a contar, que no tengo ningún spoiler para haceros, pues vamos a pasar los próximos minutos, cuando quieras. Pues muy bien, doctora, muchísimas gracias. Un auténtico placer estar aquí. La verdad es que esta semana, cuando mis hijos me preguntaron a qué iba San Sebastián, digo, voy a participar en un congreso de cardiología. Y entonces no entendieron mucho. ¿Y papá, qué vas a hacer allí? Y dije, pues mira, solo hay dos posibilidades. O, como tengo el colesterol alto y la tensión alta, o quieren experimentar conmigo, que espero que no sea el caso, o es que están preveyendo que, dada la situación económica y geopolítica que está y que va a estar, pues el número de infartos va a aumentar significativamente, que es una cosa que no habría que descartar. Bueno, el caso es que estoy aquí para hablarles de economía, de geopolítica, de qué puede pasar y cómo puede afectar eso a toda la sanidad. La verdad es que quizá el trending topic de estos últimos días ha sido esa victoria de Trump, que no por esperada, pues ha sorprendido quizá mucho por la amplitud que ha tenido al ganar el Congreso, el Senado y sobre todo el voto popular, que no es que tenga un efecto directo, pero sí simbólico importante, ¿no? Y la verdad es que eso pues, nos lleva a un escenario absolutamente distinto, o bueno, no distinto, pero sí más intenso del que teníamos, donde la rivalidad entre China y Estados Unidos, que ya venía aumentando desde hace tiempo, especialmente durante la primera presidencia de Trump, pues va a verse incrementada, con Taiwán como uno de los, ítems importantes de esta rivalidad, pero en el fondo yo creo que lo que subyace es esa rivalidad por el liderazgo tecnológico entre Estados Unidos y China, potencia establecida, potencia emergente, y a partir de ahí, bueno, pues todo eso va a condicionar, ¿no? Quiero entrar un poco en ver lo que puede suponer para la economía, para la geopolítica, la llegada de Trump a la Casa Blanca, o la rellegada, puesto que ya estuvo, y para eso pues he agrupado lo que son todas las políticas económicas de Trump en cuatro áreas, ¿no? O las principales políticas económicas en 4 áreas, para tratar de un poco desgranar cuál puede ser el horizonte al que nos vamos a enfrentar. Primero es el tema de aranceles. Trump dijo en un acto de la campaña electoral que tariffs, aranceles en inglés, es la palabra más bonita del diccionario, con lo cual pues nos dejó un mensaje importante, ¿no? Y es cierto que ha anunciado pues, una imposición fuerte de aranceles no solamente a China, que ya los tenía, pero que además se van a incrementar significativamente, sino a otros países, una especie de arancel global entre el 10 y el 20%. Estados Unidos, la verdad es que es un país que tiene relaciones comerciales pues, con todo el mundo, pero especialmente tiene 3 grandes socios comerciales, que son China, México y Canadá. México se ha convertido en el principal, exportador, el principal proveedor de Estados Unidos, superando a China, gracias a ese nearshoring que venía produciéndose, esas factorías que se han ido instalando en el norte de México para abastecer al mercado norteamericano y beneficiando de esa salida de algunas inversiones de Asia hacia estos mercados. Y lo cierto es que Estados Unidos pues, tiene un gigantesco déficit comercial con muchos países, especialmente con China, pero también con la Unión Europea en su conjunto, con México, con Canadá, con Vietnam, con Alemania, y que lo que pretende Estados Unidos pues, es implantar aranceles a todos estos países para tratar de reducir ese déficit comercial. Aranceles, como digo, de entre el 10 y el 20% a todo el mundo. A China le guarda esos del 60% y a México, con el cual tiene un acuerdo de libre comercio, le amenaza con aranceles del 25%, lo cual no es menor. Pero la verdad es que esto no es solamente Estados Unidos, porque si vemos, también la Unión Europea está poniendo aranceles. En este caso a los vehículos eléctricos chinos, porque están, entrando de forma muy importante en nuestros mercados, y Europa se enfrenta a un dilema: o protege la industria automovilística nacional o avanza en la descarbonización gracias a la penetración de vehículos eléctricos chinos, pero en ese caso, pues como digo, nuestra industria automotriz sufriría de forma importante. El caso es que Europa, pues no con la intensidad que ha puesto Estados Unidos ya, aranceles del 100% a los vehículos eléctricos chinos, del 200% Canadá, Europa pues va a poner aranceles según la marca pues entre el 18 y el 37%, que se suman al 10 que ya había, ¿no? Yo creo que en el fondo todo esto no es otro
no es sino otro paso en lo que yo llamo la redefinición de la globalización, esa globalización que tal como la conocimos desde los años 90, pues va a ir cambiando. La pandemia nos puso mucho sobre la mesa un concepto que era el nearshoring, que era eso de decir, bueno, traslado por producciones hacia lugares cercanos, por aquello de la producción de proximidad, por aquello sobre todo de ventajas logísticas, ventajas económicas, pero ahora entramos en un escenario político donde todo esto se va a redefinir. Justo mientras estaba la presentación anterior, leía que ahora mismo Colombia acaba de imponer unos importantes aranceles a la importación de acero, porque es tal la superproducción que tiene China en determinados componentes. Hablábamos de los vehículos eléctricos, pero también el acero. Tengan en cuenta que la crisis inmobiliaria china lo que está haciendo es desviando ha dejado la producción de acero china sigue siendo la misma, pero la demanda ha caído muchísima por el parón de la construcción y todo ese acero está siendo desviado a otros países. Colombia produce 1 millón de toneladas de acero, China produce 100. Su mercado, como dicen, desaparece si no son capaces de ponerles aranceles y frenar esas importaciones de productos chinos que probablemente además vienen muy subvencionados. Total, que nos enfrentamos a un nuevo entorno donde pues vamos a encontrarnos vamos a encontrarnos muchos más aranceles, porque si Estados Unidos pone aranceles a determinados países, esos determinados países también pondrán aranceles a Estados Unidos. Eso es en lo que consiste una guerra comercial. Pero también Trump habló de impuestos y dijo que iba a bajar los impuestos a las empresas, a los consumidores más ricos, a los mercados, y eso la verdad es que, bueno, pues tiene un riesgo desde el punto de vista económico, y es que Estados Unidos aumente su déficit fiscal, la diferencia entre ingresos y gastos, que ya de por sí es alta en Estados Unidos, lo cual no tiene mucha lógica, pero ya de por sí es muy alta y que podría incrementarse, y eso hacer que la deuda pública norteamericana, que ya está cerca de niveles de los que tenía al final de la Segunda Guerra Mundial, pues siga todavía creciendo más. El caso es que ya los mercados lo recogen y empieza a aumentar la cotización del bono americano, el rendimiento que da el bono americano. Fíjense en las últimas semanas cómo se ha incrementado de forma notable, y eso es porque ya los mercados están descontando un escenario distinto en el tema de los bonos, pero en otras cosas que vamos a ver. También Trump ha anunciado que va a poner mucha menos regulación en los mercados, va a eliminar muchísima regulación, y eso le ha sentado de maravilla a las empresas, eso y los menores impuestos que ha anunciado, lo cual ha hecho, fíjense, que había habido en los mercados americanos pues un aumento brutal. En las bolsas americanas, en Wall Street ha crecido espectacularmente, luego ha tenido una fase de recogida de beneficios, como siempre ocurre con esto, y ahora parece que otra vez coge la tendencia de la subida. Y si las bolsas se lo están pasando bien en su conjunto, fíjense las acciones de Tesla, ¿no? Pero probablemente aquí bueno, hay otras razones, ¿no? Y es que el señor Elon Musk pues, está ahí metido en el gobierno, ¿no? Cosas curiosas que tiene la política. Y también, ¿quién se lo está pasando muy bien? El Bitcoin, las criptos, ¿no? Porque Trump ha dicho que va a desregular las cripto, que va a permitir que circulen con muchas menos restricciones de las que las venían teniendo hasta ahora en Estados Unidos, lo cual, pues fíjense que estamos ya rondando los $100.000 por el Bitcoin, algo que parecía a principios del año 23 estaba a 16.000, pues va a acabar 2 años después pues en el entorno de los 100.000, ¿no? En cambio, las bolsas de otros países, y aquí tenemos la bolsa española, podríamos poner las bolsas europeas, pues justo ha sido lo contrario, digamos, no han recogido favorablemente esa llegada de Trump a la Casa Blanca. Ven que todas esas ventajas que tienen las, digamos, que hay para las compañías norteamericanas pueden ser desventajas para las europeas, especialmente o empezando por los aranceles que pueden imponernos y que puede hacer que ese gran superávit que tiene la Unión Europea con Estados Unidos pues se vea fuertemente disminuido. Pero es que además también la desregulación que quiere aplicar Trump en temas, por ejemplo, medioambientales, pues va a hacer que las compañías norteamericanas sean mucho más competitivas al tener menos regulación y, por tanto, menos costes que las compañías europeas, que cada vez se ven sometidas a mayores costes y a mayores regulaciones medioambientales. Y además el aumento de la producción de hidrocarburos en Estados Unidos, de los cuales Trump se ha mostrado un entusiasta. Este año ya Estados Unidos, que es el mayor productor de petróleo y de gas del mundo, probablemente superará el récord que tenía de producción de petróleo que tuvo en 2019, el año antes del COVID. Ese año bombeó 13,5 millones de barriles al día. Es una cantidad que probablemente este año va a quedar ahí un poquito por ahí. Y eso, evidentemente, pues también va a cambiar un poco la geopolítica de Estados Unidos. Energía más abundante, más barata, y eso también es un factor de competitividad para su economía. Y además nos sitúa en un escenario
donde, en este caso, el petróleo, pues si no es por factores geopolíticos, como puede ser lo que está pasando en Oriente Medio o un escenario de sanciones que probablemente va a ocurrir, de nuevas sanciones a Irán o de sanciones más duras a Irán, a Venezuela, ¿de acuerdo?, que puedan afectar algo a la producción, pues si no fuera por eso nos encontraríamos con una caída importante de los precios del petróleo en los próximos tiempos, debido a que cada vez hay más petróleo, se produce más. Estados Unidos está en récord, Canadá, Brasil, muchos países cada vez están bombeando más y la demanda no está creciendo de la manera que se iba a pensar, básicamente por el menor crecimiento de la economía china. Más producción de petróleo, menos consumo a nivel mundial, no menos consumo, pero menor crecimiento del consumo a nivel mundial, pues nos lleva a unos precios, digamos, descendentes del petróleo que solo se pueden ver alterados o bien por recortes de producción de los países de la OPEP o bien por cualquier conflicto geopolítico que, como saben, pues afecta de forma importante a los mercados petroleros. ¿Y qué nos queda por ahí? Pues la expulsión de los inmigrantes. Trump ha dicho que iba a expulsar a aproximadamente 11 millones, calculaban 11 millones y medio de ilegales en Estados Unidos, trabajadores de inmigrantes ilegales, y los nombramientos que ha ido haciendo estas semanas, desgranando de quiénes van a ser sus responsables de esta política, pues digamos ha puesto a los más duros entre los duros, con lo cual aquí sí que parece que hay muchas posibilidades de que esto se intente. Otra cosa es que se lleve a cabo, porque el coste de expulsar, el esfuerzo y el coste de expulsar a esa cantidad de inmigrantes es algo absolutamente descomunal, ¿no? Con lo cual al final mucho me temo que, bueno, no es que mucho me temo, esto no va a ser posible, pero desde luego creo que van a poner o van a intentarlo con todas sus ganas. El caso es que una, digamos, expulsión de inmigrantes lo que haría es afectar y mucho pues al mercado del trabajo norteamericano, un mercado de trabajo que prácticamente está en pleno empleo, con una tasa de desempleo en torno al 4%, una creación de empleo muy fuerte desde el final de la pandemia, 16 millones durante la administración Biden, y con una fuerte creación de empleo todos los meses. Es verdad que el mes pasado, en octubre, solo se crearon unos 12.000 nuevos empleos, que es una cantidad ridícula frente, por ejemplo, a los 250 y tantos mil del mes anterior, pero fue por factores estacionales como huracanes, huelgas, algunos factores, y todo apunta a que esa tendencia va a seguir. Pero claro, además no es eso. El problema es que en Estados Unidos hay necesidad de mano de obra. Ahora mismo hay más de 7 millones de puestos sin cubrir. Si echas a los inmigrantes ilegales que están ocupando puestos de trabajo hoy en la agricultura, puestos de trabajo en el sector servicios, en el cuidado de ancianos, de niños, pues probablemente eso va a agudizar todavía más esas tensiones y se va a traducir sin duda en mayores salarios que ya de por sí están creciendo a tasas del 4%, bien por encima de la inflación, y que para generar pues, un aumento de costes en las empresas, va a generar más inflación. Una inflación que de alguna manera ya venía descendiendo. Hemos pasado ese pico de inflación que alcanzamos más o menos en el verano del 22. En Estados Unidos casi llegó a estar en el 10%. Ahora ya está en niveles pues, del 2 y algo. Ha habido un repunte en el mes de octubre por la subida del precio de los carburantes, por todas estas tensiones en Oriente Medio, pero que ya se pensaba que más o menos iba a estar por debajo del 2%, que es el objetivo que tiene el Banco Central de Estados Unidos, que se llama la FED, la Reserva Federal, y eso había permitido a ese Banco Central, en la medida en que la inflación se iba reduciendo y todas las proyecciones decían que la inflación en el año 25 se iba a mantener mucho más moderada, por eso que no iba a haber grandes problemas con la energía, pues que se pudiera empezar a bajar los tipos de interés. Los tipos de interés que subieron rápidamente para controlar esa inflación habían empezado a bajar en el mes de septiembre. Queda una reunión del Banco Central, de la Reserva Federal, ahora en diciembre. Estaba por descontado que iba a volver a bajar los tipos de interés, 0,25. Ahora, digamos, las apuestas, que en esto funciona mucho, como en los partidos, como en el deporte, hablan de que solo hay un 60% de posibilidades de que baje los tipos de interés, pero independientemente de eso ocurra o no, lo que está claro es que, como dijo el presidente de la Reserva Federal recientemente, a partir, digamos, del 1 de enero se abre un escenario nuevo. Digamos, la Reserva Federal tenía pensado seguir bajando tasas de interés en Estados Unidos, no solamente ahora en diciembre, sino a lo largo de 2025, y eso es algo que ahora mismo ha quedado descartado. Como dice Simeone, pues va a ser partido a partido. Habrá que empezar a ver los datos económicos y a partir de ahí tomar decisiones, pero lo que está claro es que los mercados lo que están descontando es un
cambio absoluto de la situación que hemos vivido ahora. Una situación en la cual los aranceles, que al final son impuestos a las cosas que importas, van a encarecer, van a provocar precios más altos en todas las cosas que importas, sea el 60 o el 20%, depende de dónde vengan. Los menores impuestos van a hacer que la economía crezca más y va a generar más actividad económica, pero también más riesgo de inflación, y la expulsión de los inmigrantes, si es que se lleva, o las, digamos, aunque no sea una expulsión, las limitaciones mayores a la entrada de inmigrantes, lo que va a provocar es mayores salarios. Eso al final del día se llama inflación, y si hay inflación los tipos de interés pues o no podrán seguir bajando o incluso podrán volver a subir, y eso se traduce sin duda en un dólar mucho más fuerte. Un dólar que ya ha empezado a subir. Fíjense la apreciación del dólar desde que Trump ganó las elecciones. Es una medición del dólar, el dólar index, que se mide con una cesta de monedas, donde está el euro, el franco suizo, la libra esterlina, el yen, una serie de monedas, pero claramente la tendencia del dólar es hacia la apreciación. Vamos a un dólar más fuerte porque los mercados están descontando que, como va a haber más inflación en Estados Unidos por mayores salarios, por aranceles, por mayor crecimiento económico, pues la Reserva Federal, su Banco Central, tendrá que tener los tipos de interés más elevados, y eso aprecia la moneda. Por tanto, vamos a ese entorno, o al menos los mercados descuentan eso, y eso es una noticia bastante mala para muchos países, especialmente para los países emergentes, que hacen gran parte de sus importaciones en dólares y además que tienen su deuda, o parte de su deuda la tienen en dólares. Por tanto, pues les va a costar mucho más pagarla, ¿no? Cuando el dólar sube, pues muchos países sufren mucho, y especialmente los países emergentes. Y lo que probablemente va a hacer es que la economía norteamericana, que ya de por sí estaba creciendo a un ritmo bastante elevado, pues el 2,8% a cierre del tercer trimestre, a cierre de septiembre, es una tasa bastante elevada para Estados Unidos, bueno, para una economía occidental, pues que ese 2,2 que se preveía el año que viene pueda incrementarse gracias a estas medidas, a estos tramponomis que estaba anunciando. Con lo cual, las proyecciones que sacaba el Fondo Monetario Internacional no hace mucho, hace apenas un mes, pues digamos quedan totalmente en papel mojado, y empezamos una partida nueva seguramente, que se irá, digamos, dibujando durante los próximos trimestres, en la medida que todas estas medidas que ha anunciado Trump pues puedan ser implementadas y empiecen a provocar sus efectos. Y acercándonos a casa, hacia Europa, pues lo que vemos es que, bueno, también parece ser que la inflación ya la tenemos controlada. Aquí no hay ese riesgo de repunte de la inflación que hay en Estados Unidos. Vemos que la inflación en algunos rubros está bajando, como la energía. Ahí sí que son los precios más bajos, pero digamos, se refugia la inflación en el sector servicios, tasas del 4% en el último año, en los alimentos un 2 y pico, muy por debajo de esa inflación que hemos llegado a tener en algunos momentos de alimentos que estaban creciendo al 15%. Pero el que la inflación se esté controlando y que crezca menos, a ritmos ya en torno al 2%, que es lo que tenemos los precios en Europa, es decir, en el objetivo que tiene el Banco Central Europeo, que los precios no suban más del 2% en la zona euro, en ese entorno no tenemos que olvidar una cosa, que todo lo que ha subido la inflación nos lo hemos comido y nos lo seguimos comiendo. En España, el precio de los alimentos ha crecido un 37% desde diciembre del 19, antes de la pandemia, hasta la fecha en la que estamos. Los alimentos son un 37% más caros de lo que eran. ¿De acuerdo? Y así con muchas cosas. También en España la inflación está bueno, bien, ya por debajo del 2%, 1,8%, pero, como digo, que crezcan los precios en el último año solamente el 1,8% no quiere decir que estén bajando, ni muchísimo menos. Siguen creciendo, solo que a menos ritmo. Y eso probablemente lleve a que el Banco Central, una vez que los precios están controlados o su crecimiento está controlado, sí que pueda seguir bajando los tipos de interés y de alguna manera ayude a animar una economía europea que la verdad es que entre nosotros está hecha un asco, porque en su conjunto pues solo está creciendo a tasas por debajo de un punto. Fíjense, les decía, Estados Unidos creciendo al 2,8%, una tasa robusta. La zona euro no llega ni al 1%, que es algo pues bastante triste, y con unas previsiones pues para el año que viene nada divertidas. ¿Y qué tenemos detrás de esto? Bueno, pues tenemos muchas cosas, pero especialmente tenemos a Alemania. Una Alemania que crece poco, que el año pasado acabó en recesión y que este año va a acabar también en recesión. Va a ser una Alemania con 2 años consecutivos en recesión, algo que no ocurría, que no veíamos hace mucho tiempo. Y una Alemania que está sufriendo por ese incremento del coste energético tan importante
y que ha golpeado mucho a Alemania desde el inicio de la guerra de Ucrania. Las compañías alemanas estaban acostumbradas a tener unos costes energéticos muy bajos gracias a ese abundante gas ruso que venía en gasoductos. Hoy en día sus costes energéticos han aumentado muchísimo, sobre todo en industrias muy intensivas o electroenergético intensivas, como es la siderurgia, como es la química, como es la automotriz. Tienen grandes costes, energéticos y esos costes se han visto, pues, o tienen un consumo energético y ese consumo, pues, ahora se ha visto encarecido, ¿no? Y por una demanda mucho menor a nivel mundial, una competencia de los productos chinos que están haciendo que su motor, que era la exportación, pues la verdad esté sufriendo. Pero es que además se les complica con la crisis política porque la coalición de gobierno ha saltado, habrá elecciones nuevas en febrero, nuevas elecciones, probablemente ganará los conservadores de la CDU, pero no con mayoría, por tanto tendrán que formar gobierno de algún tipo de coalición. Bueno, allí hay una cierta, cultura de coaliciones, no como aquí, pero realmente pues eso seguramente nos llevará a que no haya, digamos, un canciller, pues seguramente hasta finales de la primavera, principios del verano, que pueda empezar a tomar decisiones. Decisiones que la verdad es que son importantes porque la economía alemana, y fíjense aquí cómo la ven, está sufriendo significativamente desde el principio de la pandemia hasta el principio de este año, pues mientras la economía norteamericana había crecido casi el 9%, cayó durante la pandemia, pero luego recupera ese crecimiento, la economía alemana prácticamente está como estaba a finales del 19, es decir, apenas ha crecido un 0,3%. Por tanto, digamos, Alemania ilustra esos problemas que tiene Europa y que, de alguna manera, aunque en otra dimensión, también empieza a mostrar China. Una China que crece a ritmos, claro, estratosféricos comparados con Europa o con Alemania, pero que realmente para lo que es el entorno chino, pues son bajos. Una economía que está creciendo pues el 4,6 ahora a cierre del trimestre, muchísimo evidentemente, pero no es mucho para China y muestra esa tendencia de desaceleración que tiene China, que tiene su economía muy golpeada por esa crisis inmobiliaria, la caída del consumo, unos precios rozando la deflación y encima todas estas tensiones globales, estos aranceles que puede imponer Estados Unidos, que si llegan al 60% podrían reducir hasta en un 85% las exportaciones que China realiza a Estados Unidos, lo cual sería un golpe durísimo para la economía, para el gigante asiático. En ese sentido, acaba de lanzar el gobierno chino para revertir esta situación, bueno, pues un gigantesco paquete de estímulos fiscales, de estímulos monetarios, de todo tipo de créditos, de ayuda, para tratar de revitalizar la economía china, pero realmente yo creo que ahí hay problemas estructurales como esos precios que no crecen y que es un sinónimo, una inflación bajísima del 0,6, que es un fenómeno que refleja la debilidad del consumo de las familias chinas, o tasas de desempleo juveniles rondando ya el 20%, que es un nivel que empieza a parecerse al de España, ¿no? Lo cual pues no deja de ser curioso en una economía como la China, ¿no? ¿Y qué nos queda? Venimos a casa. ¿Y qué tenemos aquí? Bueno, pues tenemos una economía española que la verdad es que está comportándose muy bien. El crecimiento está por encima del 3%. Es una cifra verdaderamente interesante, 3,4%. Crece más que Estados Unidos, la economía española, a años luz de Alemania, lo cual eso está muy bien y nos impulsa el consumo privado, pues gracias a ese mercado laboral que dentro del disparate que es el mercado laboral en España, pues está funcionando bien en cuanto a empleo. Al gasto público, que está desbocado por parte de las administraciones, al turismo, que también está, en cifras récord. Todo eso impulsa el crecimiento, pero ojo que tenemos ahí un lunar del que no se habla y es peligrosísimo, y es la inversión. La inversión en España está cayendo a ritmos del 0,7 interanual los últimos 12 meses, y eso es algo muy peligroso. La inversión de hoy es el crecimiento de mañana, y si no estamos invirtiendo, pues eso es una razón de que algo, no está funcionando bien en nuestra economía, y en el momento en que, la ola que ahora tenemos se nos pueda ir, pues nos puede dejar en una situación compleja. Aún así, las previsiones de crecimiento pues para este año son espectaculares, rondarán cerca, pues no el 3%, pero no andarán muy lejos, y para el año que viene pues probablemente estarán en niveles seguramente por encima del 2%, que para un país europeo, y sobre todo teniendo en cuenta el entorno en el que estamos, es muy importante, aunque seguramente esas previsiones se van a ver de alguna manera disminuidas por el efecto de la DANA, todavía por cuantificar, pero importante, porque fíjense, afecta al 22% de la Comunidad Valenciana, puede afectar al 2% del PIB español, al 3% de la producción industrial, en una zona bastante, potente, sobre todo el ritmo del punto de vista industrial, y hay un indicador que se está notando y es una caída brutal de las exportaciones por el puerto de Valencia, en una zona muy de pequeñas industrias, pero muy exportadoras, se han paralizado todas, y lo que se está exportando, no solamente la industria,
también la parte agropecuaria. Entonces, todo lo que estaba saliendo por el puerto de Valencia, bueno, la caída es brutal. También de las importaciones, porque claro, no compran cosas o no traen cosas para, digamos, procesar, pero la caída de las exportaciones es muy importante, lo cual nos habla de un daño importante, al menos en los próximos meses, ¿no? Pero, como les decía, el mercado laboral español sigue funcionando muy bien y eso nos hace que, bueno, a pesar de tener unas tasas de desempleo absolutamente intolerables, por encima del 10%, pero realmente el empleo sigue aumentando. Fíjense, pues la afiliación sigue aumentando, estamos en récord de trabajadores empleados, ¿no? Y eso pues es lo que de alguna manera le da un fuelle al consumo privado. Y acabo con la radiografía de la economía española con, digamos, una cosa que nos entra ahí, y es que nos vuelve las reglas fiscales. Yo no sé si saben lo que son las reglas fiscales, pero la Unión Europea nos dice que nuestro déficit fiscal, la diferencia entre ingresos y gastos, no puede superar el 3% del PIB, esa raya que les pongo ahí, horizontal de color negro, es decir, en condiciones normales no podemos tener un déficit superior. Ese déficit llegó a ser más del 10% durante el COVID, pero ahí se suspendieron las reglas fiscales, no había, digamos, estábamos en plena una emergencia sanitaria, pues no era el momento de andar con remilgos en el gasto, pero ahora, una vez ya pasado todo, pues tenemos que hacerlo. ¿Qué significa esto? Pues que no solamente España, sino todos los países europeos tienen que, de alguna manera, ajustar sus gastos o aumentar sus ingresos, si quieren seguir manteniendo el nivel de gastos, para, de alguna manera, cumplir ese objetivo al que nos vemos abocados. Y eso, de alguna manera, también, no solamente a España, le va a quitar crecimiento a la economía europea. Estados Unidos no tiene esas reglas, por tanto, pueden gastar lo que les dé la gana y eso siempre pues, le impulsa el crecimiento económico, y en eso estamos. Ayer saben que se aprobó un paquete fiscal por parte del Gobierno, no con la intensidad que quería, pero de alguna manera el Gobierno español y todos los gobiernos europeos están buscando desesperadamente recursos para poder mantener sus niveles de gasto, entre ellos el gasto sanitario. Y eso hace lo cual hace pues que la deuda que tenemos, que es elevadísima, más del 100% de nuestro PIB, pues no parece que vaya a reducirse en los próximos años como debería ir haciéndolo. Y vuelvo un momento a la geopolítica, ¿no? para dar una pincelada de qué nos quedan estos últimos minutos, ¿no? La verdad es que empezábamos con geopolítica con China, quiero acabar con Ucrania y con Oriente Medio. Parece que estamos cerca de un cambio en la situación, no de un cambio en la situación, pero sí de un cambio en el estatus que hemos conocido en los últimos 3 años. Ayer o antes de ayer se cumplían 1000 días del inicio de la guerra y Trump pues todo apunta a que va a forzar a que haya un acuerdo de paz, a que Ucrania se niega en principio, pero que me temo que se va a ver obligada pues prácticamente porque Trump ha sugerido que va a cortar la ayuda militar y la ayuda económica, y sin el soporte militar norteamericano y armamentístico pues va a ser difícil que Ucrania pueda aguantar solamente con el apoyo europeo. De hecho, el problema que tiene Europa no es tanto, digamos, nuestra falta de apoyo, que puede ser en algunos países, sino es que la falta de munición, de armamento, de armas para darla, porque los arsenales que teníamos, de alguna manera, pues se han ido vaciando para dar esas armas a Ucrania y no tenemos capacidad de reponerlos. La única forma de conseguir más armamento sería comprándoselo a Estados Unidos, lo cual pues no deja de tener cierta gracia para luego dárselo a Ucrania. Por tanto, mucho me temo que habrá un escenario de alguna manera de paz, donde se consolide pues prácticamente que lo que Rusia de momento se ha llevado, pues que se lo va a quedar, ¿no? Me temo que eso desgraciadamente va a ser así. Y pues quizá, aparte de eso, lo más interesante es que los efectos económicos que la guerra ha producido en Europa, dos fundamentales: la subida del precio de los alimentos, que antes comentaba, ya de alguna manera amortiguada, y la subida del gas descomunal, de menos de 20 euros el megavatio hora, llegamos a pasar a casi 350 euros el megavatio hora ya por el mes de agosto del 22. Eso no solo elevó el coste del gas para familias, para empresas, sino también el coste de electricidad para familias y empresas. Y bueno, todo eso ha ido mejorando, aunque ahora el gas otra vez vuelve a subir. Hay por ahí una cosa que está un poco inquietando a los mercados, y es que, y esto es muy curioso, no se lo sabían, pero a pesar de la guerra entre Rusia y Ucrania, este gasoducto que sale de Rusia y que cruza Ucrania, el Soyuz, y que luego entra en Europa del Este, pues ha seguido mandando gas, no ha sido cortado, no ha sido atacado, ha seguido funcionando perfectamente, pero el contrato que lo mantenía acaba ahora el día 31 de diciembre. Ucrania no lo va a renovar, por lo cual, pues a partir del 1 de enero dejará de entrar gas por ahí a Europa, y digamos eso está tensionando un poquito los precios, ¿no? Y buscando la búsqueda de alternativas, probablemente será gas que vendrá de Azerbaiyán,
vía Turquía, gas que seguramente a Azerbaiyán llegará desde Rusia, con lo cual, bueno, pues estas cosas tan curiosas que tiene la geopolítica mundial, ¿no? Pero que de alguna manera está tensionando los precios, aunque parece que no nos va, desde luego no nos va a meter en una crisis energética en la medida que Europa ha sido capaz de digamos, cambiar sus fuentes de aprovisionamiento, ¿no? Y bueno, ¿qué nos queda por aquí? Nos queda el conflicto de Oriente Medio, ahí ya lo ha dejado madre mía, Trump muy claro. Netanyahu tiene barra libre o tiene carta verde para seguir con su proyecto, que nosotros pues con acabar absolutamente con Hamas en Gaza, con Hezbollah en el sur o en el Líbano, de acuerdo, por lo menos durante los próximos 10 años, desarticularlo totalmente, a un coste, pues como estamos viendo, absolutamente brutal. Y ahí la única cosa que puede haber es el tema del conflicto con Irán. Les decía antes que todo apunta a que la administración norteamericana va a volver a imponer más sanciones a Irán, sanciones más fuertes, y a partir de ahí sí que eso puede de alguna manera tensionar los precios del petróleo y generar algunas tensiones en Oriente Medio. La verdad es que en los últimos tiempos Irán fue con sanciones muy fuertes. Durante la primera parte de la primera administración de Trump, su producción de 4 millones y pico de barriles llegó a estar por debajo del millón. Ahora se ha ido recuperando, a la chita callando, está cercano a los 2 millones, un 800 y pico, y de alguna manera pues parece ser que los halcones de la administración Trump quieren volver a presionar para reducir esa exportación y de alguna manera pues ponérselo más difícil al régimen de los ayatolás, ¿no? Bueno, pues no sabemos qué va a pasar con esto. Sí que es cierto que la economía ahora se encamina hacia un sitio, hacia un lugar de incertidumbre, cómo estas medidas que Trump quiere tomar van a afectar a la economía mundial y desde luego la van a afectar, no nos quepa la menor duda, con más o menos intensidad, y eso dependerá de la intensidad con que todos estos Trumponomics se aprecien, se pongan en marcha, y luego entramos en una fase absolutamente diferente de geopolítica, un nuevo escenario donde los conflictos con China van a ser mucho más importantes, eso está claro. Probablemente de alguna manera se desactiven con Rusia y Oriente Medio dependerá mucho de lo que haga, lo que decida el régimen de Trump con respecto a Irán, ¿no? Pero es verdad que sí que se espera un replegamiento de Estados Unidos hacia su interior. De hecho, en Europa el gran problema que tenemos y el miedo es pues el que Trump decida o salirse de la OTAN o dejarla en su mínima expresión, y obligándonos además a los europeos a pagar más por nuestra defensa y llegar al 2% del PIB, que es lo que viene sin duda, o que lo que ya ha anunciado, lo hizo en la primera presidencia y vuelve a anunciarlo, que los europeos tendremos que pagar más por nuestra defensa. Y claro, ahí entramos en un tema interesante. Si pagamos más por nuestra defensa, si tenemos que dedicar más al gasto militar, ¿de dónde lo vamos a sacar? Porque les decía antes que tenemos unas reglas fiscales que vuelven a estar que impiden aumentar el endeudamiento. Eso de alguna manera nos llega a que si queremos gastar más en defensa, tendremos que recortarlo de otras partidas. Y ese es el gran problema a los que nos vamos a encontrar los europeos en este momento, cuando todos los análisis nos dicen que deberíamos gastar más para incrementar nuestra competitividad frente a Europa, frente a China, frente a Estados Unidos, que estamos perdiendo. Y en este sentido, pues simplemente por hacer una mención a dónde estamos. ¿Qué va a pasar con la sanidad? Pues el contexto que les digo es este. Vamos a una Europa donde los gastos militares van a ser mayores, donde los gastos sociales siguen creciendo simplemente por la evolución demográfica y el envejecimiento de la población, pero curiosamente donde los gastos en sanidad pues se han controlado en porcentaje del PIB, digamos, en los últimos años. Crecieron durante el COVID, han vuelto a reducirse y están más o menos a niveles de antes de la crisis financiera, en torno al 9% del PIB en el conjunto de los países de la OCDE, 7,7% en el conjunto de la Unión Europea, 6,8 o 6,9 en el nivel de España. Nosotros estamos gastando menos en sanidad de lo que gastan nuestros socios europeos del conjunto de la OCDE, pero de alguna manera ese temor que había de que los gastos sanitarios crecieran de forma brutal se ha estabilizado por diversas razones, como son pues el menor gasto de los gobiernos básicamente en sanidad, porque tienen otras necesidades, otras prioridades, y a partir de ahí recortes salariales, genéricos y todas las inversiones que nos están llevando a cabo, pues de alguna manera ponen ese tope al gasto. Y incluso pues la inflación sanitaria, la inflación en sanidad, el coste de la sanidad, que crecía mucho más allá que el IPC, la inflación en sanidad era más alta que el IPC general, pues ahora es todo lo contrario, se encuentra más contenida por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Y otro de los factores que hace que de alguna manera el gasto sanitario sea menor es que hay una clarísima
una correlación entre la riqueza que tiene una población y el gasto, lo que dedica al gasto en sanidad. Como crecemos menos, como ya no nuestra riqueza no aumenta de la misma manera, también nuestro gasto sanitario pues no aumenta de la misma manera en las que aumentaba cuando nuestra renta era mayor. En fin, que con esto ya me callo y simplemente era, bueno, pues quería poner con ustedes sobre la mesa esas cosas que están ahora ocurriendo, que ha cambiado, como digo, entramos en un escenario económico distinto, estamos en un escenario geopolítico distinto y esos dos escenarios nos van a afectar en Europa bastante, nos van a afectar bastante y desde luego van a afectar también a una redefinición de nuestras prioridades de gasto. Y una de las cosas en las que gastamos, y mucho, es la sanidad y veremos al final cómo estas cosas se tienen que ir redistribuyendo porque me temo que ahora las prioridades van a ser diferentes. Nada más, me callo y no sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Doctora, lo que... Pues pasamos a ello, si os parece. Ya sé que vamos mal de tiempo, pero no sé si alguno tiene alguna pregunta. Me encanta la electrofisiología, me encantan los mercados financieros, o sea que estoy encantado de venir hoy al Congreso. Y te voy a preguntar una pregunta materialista que te veo muy puesto. ¿Tú crees que, como van a bajar Trump el impuesto de sociedades a las pequeñas compañías, sería un buen momento para invertir en pequeñas compañías americanas? Me alegro que me haga esta pregunta. De hecho, tengo aquí represento a varios fondos que invierten en... A ver, los mercados te lo están diciendo, ¿no? En pequeñas, en grandes empresas, yo creo que Estados Unidos ahora... Ya había antes de Trump con Biden estaba la ley esta, el IRA, el Inflation Reduction Act, que de alguna manera daba unas condiciones muy favorables y que Europa le tenía mucho miedo porque daba unas subvenciones brutales para empresas de todo el mundo que se instalaran en Estados Unidos con grandísimas subvenciones. Trump va, digamos, a doblar la apuesta con esa reducción de impuestos, con esa reducción de la regulación. Eso es importantísimo porque muchas veces los mayores, eso que se dice que tradicionalmente, ¿no? Como era, Estados Unidos innova, China copia y Europa regula, ¿vale? Bueno, pues China lo de copiar ya no tanto, China innova muchísimo, pero lo que sí que no ha cambiado es que Europa regula. Entonces, al reducir los costes regulatorios, pues eso tiene unos efectos brutales, con lo cual sí, es decir, todo lo que te dice ahora es que ahí tienes el dólar. Si el dólar se está yendo para arriba es porque ya está descontando que todas esas cosas van a pasar y que va a haber muchas oportunidades de inversión. De hecho, Trump lo dijo, lo que hablaba, por ejemplo, del sector de la automoción europeo y decía, lo que quiero es que los fabricantes alemanes vengan aquí a producir. Los fabricantes alemanes ya producen 900.000 coches al año en Estados Unidos, pero lo que quiere es aumentar esa producción. Y además, os voy a poner aranceles para que vengáis aquí a producir. Por tanto, sí que es cierto que todo apunta a que va a haber oportunidades muy buenas en pequeñas compañías y no hablemos de otras. El sector del oil and gas, por ejemplo, es otro que está disparado. Hemos visto las criptos, las grandes tecnológicas. Bueno, pues yo creo que sí, se abre una ventana importante y es algo de lo que Europa tiene mucho miedo. Mucho miedo. Porque no somos capaces de responder con la misma intensidad o con la misma fuerza que lo está haciendo Estados Unidos o con la misma agilidad. Yo tengo aquí una pregunta. Ha sido fantástico, ¿eh? Enhorabuena porque Gracias. ha sido un repaso, hombre, un poco de nerviosismo hemos escuchado aquí. Hay dos cosas. Primero, yo no entiendo muy bien... Los cardiólogos están acostumbrados, creo que podrán resistirlo. Uno de los factores que dicen que ha promovido el voto a Trump es el hartazgo que tenían los americanos con la inflación, ¿no? Sí. Y esto obviamente va a ser muy inflacionista. Entonces, también ha dicho que no va a volver a haber elecciones, entonces igual hay gente que dice que va a haber elecciones al midterm, ¿no? Lo cual es todavía mucho peor. Pero con el tema claro, el dólar se va a aumentar en valor, las exportaciones americanas obviamente van a subir. Es decir, yo lo que quiero aquí tiene que haber un catch, ¿no? Tiene que haber algo, no puede ser todo tan bonito que de repente viene y va a cambiar el mundo en 3 días. Tiene que haber un riesgo, tiene que haber un peligro detrás de todo esto que está haciendo, ¿no? Y yo no lo oigo a nadie hablar de que puede ir mal, ¿no? Sí, bueno, pueden ir mal muchas cosas. Al final, primero porque Trump es absolutamente impredecible y de lo que diga, lo que haga, ahí hay un trecho importante. Eso es lo primero. Lo segundo, porque vamos a ver todo lo que puede hacer. Otra cosa es lo que quiere hacer y lo que puede hacer. Y en su primer mandato también habló de que iba a hacer un muro y ese muro nunca se hizo, ¿no? Con México. Entonces hay muchas cosas. Ahora es verdad que tiene más posibilidades de hacer cosas, pero no todo el
montes orégano y de hecho le acaban de tirar el nombramiento del que iba a ser su fiscal general porque, bueno, pues era alguien que es que ni los congresistas, ni los senadores republicanos trampistas lo iban a apoyar por su, digamos, características que tenía, por dejarlo ahí, ¿no? Con lo cual, es decir, no es tan fácil luego todo del dicho al hecho, ¿no? Hay mucho trecho. Decías las exportaciones americanas van a aumentar, no, todo lo contrario. Es decir, sí, van a caer, porque en el momento que tú pongas aranceles del 60% a China, China te los va a poner a ti del 60%, la Unión Europea te los va a poner, todos te los van a poner, con lo cual al final eso es muy complicado. Trump también ha dicho que le va a poner un 25% de aranceles a México. Probablemente eso esté más ligado a una digamos, a una amenaza para que México se pliegue a colaborar con él en la política migratoria, aceptando deportaciones de inmigrantes o blindando la frontera, ¿no? Entonces, o haces esto, te enchufo el 25% de aranceles. Pero fíjense, independientemente de eso, un 25% de aranceles a quien va a hacer mucho daño es a la propia economía norteamericana, porque al final son empresas norteamericanas las que están en el norte de México produciendo para vender en Estados Unidos. Son las primeras que van a sufrir con esos aranceles y no quieren ni saber de ellos, ¿no? Entonces, bueno, al final todas las medidas sobre el papel son muy fáciles de llevar. El papel lo aguanta todo, ¿no? Pero realmente va a ser muy complicado llevar a cabo esto. Pero sí que es cierto que yo hay cosas donde sí que creo que va a tener manga ancha, que va a ser en el tema de la reducción de impuestos. Ya bajó el impuesto de sociedades en su primer mandato del 35 al 21%, ahora lo quiere bajar al 15%, con lo cual ahí no creo que tenga ningún problema en hacerlo, a pesar de que eso le va a provocar más déficit. Y también creo que va a trabajar mucho en el tema de la desregulación. De hecho, ya de alguna manera los demócratas ya estaban creando esa especie de entorno, ¿no? Con lo cual ahí sí que lo veo más difícil en el tema arancelario y lo veo más difícil en el tema de la expulsión de los inmigrantes. Pero es decir que puede dar condiciones favorables a esas empresas norteamericanas, a la economía norteamericana, al menos en el corto plazo, pero luego esas cosas se pagan y lo decías tú muy bien. Probablemente lo que ha hecho, uno de los factores que ha hecho perder las elecciones a los demócratas, independientemente del candidato, de otras cuestiones, ha sido esa inflación tan brutal que los norteamericanos o que los consumidores norteamericanos se han acumulado durante este tiempo. Bueno, hay un riesgo importante de que la inflación siga aumentando si estas políticas se llevan a cabo y eso también puede cambiar mucho el resultado de las elecciones. Y cuando a ti se te empieza a ir la inflación para arriba, todo se empieza a descuadrar. Por eso hay esa obsesión, ¿no?, de mantener la inflación controlada con unos objetivos y de hacer todo para tenerla ahí, porque sabes que eso es el inicio del caos, ¿no? Y si no, que se lo pregunten en Argentina. Entonces, bueno, pues se puede ir la inflación y puede ser un escenario complicado. Pero también te digo, durante 2 años va a tener bastante barra libre, al menos hasta las midterm. Y esperemos que haya midterm, ¿no?, que no las quite, esperemos, ¿no? Pero, y que no haya un tercer mandato, que también empieza ya a coquetear con la idea. Pero al final eso le puede dar crecimiento, un impulso a la economía norteamericana en el corto plazo, pero ojo, que luego, y si hay algo que yo he aprendido en todos estos años, es que los desequilibrios que acumulas tarde o temprano los pagas. Y cuando los pagas bien. O sea que hay muchas medidas que pueden ser muy favorables en el corto plazo, pero que luego en el medio y largo no son tan positivas. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, si no, me temo que vamos a tener que cerrar. Y en un ratito nos vemos en la cena. Vale, mila esker guztioi. Alegrarte.